Estándar operativo de trabajo. Aseguramiento de cargas. El propósito de este documento es definir las buenas prácticas y normas a seguir para mitigar los riesgos relacionados con el transporte de cargas. Este documento es aplicable a todas las operaciones de las empresas de San Antonio, en adelante la compañía, incluyendo las empresas de servicios contratados. Al realizar tareas de transporte debe considerar lo siguiente. La carga no debe sobresalir de los límites permitidos del vehículo. En caso de que el equipo a transportar exceda los límites permitidos, según la legislación vigente, se debe gestionar un permiso especial para tal movimiento, en donde además el equipo deberá tener la cartelería e información correspondiente siendo escoltado por un vehículo con balizas y características definidas por lo estipulado legalmente. Se debe tener en cuenta que para circular en rutas nacionales debe tener la autorización correspondiente de Vialidad Nacional. No debe ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o señales obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores. En caso que por las dimensiones especiales del equipo o carga a transportar imposibiliten la visibilidad de los mismos, deberá reemplazarse y colocarlos en la parte trasera conjuntamente con la cartelería correspondiente. Las cargas a transportar en un vehículo deben estar siempre sujetadas con accesorios certificados y deben estar distribuidas de tal manera que eviten arrastrarse, caerse o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan comprometer la seguridad. Al transportar materiales que produzcan polvo o que puedan caer, se deberá cubrirlos en su totalidad de una manera eficaz, por ejemplo, con lonas o redes. Las cargas que se transporten sobre camiones playos deberán estar aseguradas mediante sistemas de cintas o cables de fijación conforme a lo establecido en la norma IRAM 5379. Para el caso de los DTM de equipos de torre, se deberá cumplir con los elementos definidos y documentos en el anexo AS de logística. Requerimientos servicios de transporte de DTM y VRS, los cuales deben estar en condiciones óptimas. Cintas de amarre. En la práctica, las cintas de amarre de usos múltiples son los elementos que más se utilizan. Cadenas de amarre. El uso de este material suele estar destinado al transporte de cargas de gran peso y volumen. Están formados por cadenas de eslabones y un dispositivo tensor. Al igual que la cinta de fibras sintéticas, las mismas deben inspeccionarse periódicamente en búsqueda de desgastes, roturas, estiramientos, etc., y se reemplazarán las mismas en caso de encontrar algún deterioro. Durante el transporte de cargas en la carretera, se deben realizar inspecciones esporádicas, con fin de comprobar que la misma está sujeta correctamente, afirmando una conducción segura, la vida, la propiedad y el medio ambiente. El posicionamiento incorrecto de la carga en un vehículo puede resultar en una reducción significativa en su seguridad. La carga debe colocarse correctamente para mantener una adecuada estabilidad, dirección y frenado, asegurando no sobrecargar neumáticos ni ejes. Una carga debe colocarse de tal modo que su centro de masa esté lo más bajo posible y no desplazado hacia un lado del vehículo. Posicionar la carga adecuadamente reducirá una tendencia del vehículo a volcar en las curvas. Esto se puede lograr cargando objetos pesados primero y colocándolos cerca de la línea central del vehículo. Cuando se transporten cargas mixtas, los elementos pesados deben colocarse delante de los elementos livianos aplastables, para evitar daños a la carga durante un frenado brusco. Una carga colocada contra la cabina del vehículo es más fácil de sujetar, pero se debe tener en cuenta que también puede provocar que exista mucho peso sobre el eje de dirección y la carga tenga un centro de masa alto. Si el eje delantero está sobrecargado, la carga debe colocarse más atrás para una mejor distribución del peso y dispuesto de modo que su centro de masa sea lo más bajo posible. Una carga debe disponerse de modo que su centro de masa quede frente al centro del eje trasero o grupo de ejes traseros en utilitarios, camiones y remolques. Esto asegurará suficiente peso en los ejes de dirección para garantizar una dirección segura y no sobrecargar el eje trasero.
El centro de masa de la carga debe estar delante del eje trasero de un semirremolque con el fin de proveer suficiente peso en los ejes motrices del motor principal y a la vez proporcionar suficiente tracción y estabilidad. Los amarres se utilizan para ayudar a sujetar una carga. Los cintas o cadenas que normalmente pasan sobre la parte superior de una carga y están unidos al vehículo en ambos lados. También pueden atravesar o estar unido a una carga. Se pretensan mediante tensores mecánicos para aumentar la fuerza de sujeción bajo la carga. Los amarres deben estar correctamente pretensados. Si pierden tensión durante un viaje, las fuerzas de fricción se reducen y la carga podría desplazarse. Si una carga no está amarrada, la fricción no se puede considerar como parte del sistema de retención de la carga. Los amarres utilizados en cargas pueden aflojarse si la carga se desplaza hacia los lados. Tal movimiento puede ser repentino y sin previo aviso. Las cargas compensadas deben bloquearse o directamente estar restringidas para evitar el movimiento lateral. Los amarres son más efectivos si son verticales y apretados. Cuanto más se inclina un amarre con respecto a la verticalidad, menor es la fuerza de sujeción. Cuanto menor sea el ángulo de sujeción, más amarres se requieren para dar la misma fuerza de sujeción. Por ejemplo, una correa tensada a 500 kilogramos y con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, solo proporciona una fuerza de sujeción de 250 kilogramos, 50%, en un lado de la carga. Una correa vertical, por lo tanto, proporciona el doble de la fuerza de sujeción, la tensión total de 500 kilogramos. Este efecto de ángulo varía desde un 100% para amarres verticales, al 25% para amarres de 15 grados a la horizontal. Muchas cargas no son lo suficientemente altas para que las cintas de amarre se utilicen de manera efectiva. El material de estiba se debe utilizar para aumentar los ángulos de amarre levantando la carga. El material de estiba se debe utilizar para aumentar los ángulos de amarre y aumentar la fricción entre la carga a transportar y el piso. ¿Cómo se encuentra tu equipo? ¿El personal conoce la utilización de las cintas, tensor y cadenas de amarre? El personal ha comprobado que las cintas, tensores y cadenas se encuentran sin desgaste, roturas, quemaduras, etc. El personal entiende la importancia de la distribución y ubicación de los materiales a transportar. El personal realiza inspecciones en carretera para comprobar el estado de la carga y la tensión de las cintas. Nota: las empresas de servicios de transporte contratadas por San Antonio deberán garantizar la cantidad de eslingas o cadenas necesarias para asegurar la totalidad de las cargas a transportar. Estándar operativo de trabajo. Aseguramiento de cargas.